clase. Agendé para hoy dos cosas. Primero, una parte introductoria al curso, una parte introductoria a la producción de acero. Y más tarde, a las 8:50, les va a aparecer en la plataforma el examen diagnóstico. Les voy a pedir de favor que no se distraigan. Son 10 preguntas, como hemos hecho otros exámenes en línea. Tienen 5 minutos con 1 minuto de tolerancia, es decir, cierra a las 8:56. Pero recuerden que si están ubicados en las 8:55 con 59 segundos, prácticamente ya no les va a dar oportunidad Teams de que envíen su examen. Así que 30 segundos es suficiente para ver la pregunta, elegir la opción, es de opción múltiple, entre las que se presentan, y marcarla y pasar a la siguiente pregunta. También recuerden que pues el examen diagnóstico no modifica el resultado de su desempeño a lo largo del curso al final. Es con la intención de ver pues qué tanto recuerdan, qué tanto tienen ubicadas algunas de las preguntas relacionadas con temas que ya han estudiado ustedes en otras materias, principalmente en materias como producción de metales ferrosos. Así es que, así está la cosa, jóvenes. Son las 8:04. Pues vamos a empezar, vamos a agarrar tema por ahí de las 8:45, 8:47. Termino la sesión para que tengan disponible el examen. ¿Vale? Bien. Si recuerdan, en la clase, no en la clase, en el curso de producción de metales no ferrosos, permítanme, no he grabado de las primeras clases que nos han pedido para tener evidencia del arranque. Voy a iniciar la grabación de esta. Listo. Comentaba, si recuerdan de las clases de la materia de producción de metales no ferrosos, vimos en pirometalurgia. Ahora nos vamos a dedicar principalmente a pirometalurgia en este curso. Prácticamente las 4 unidades principales se llevan a cabo por aplicación de calor. Así es que lo que vamos a realizar es pirometalurgia, por una parte. Por otra, de los procesos o procedimientos pirometalúrgicos que estudiamos, nos vamos a ubicar en reducción química. Y a partir de la reducción química se obtendrá el metal primario impuro, que posteriormente se llevará a refinación. Una refinación química también, por medio de oxidación. Entonces, lo que puede suceder dentro de los aparatos en los que se lleve a cabo la refinación son fenómenos físicos y químicos que pues podrán suceder uno primero que otro en una serie de pasos que conforme vaya aumentando la temperatura pueden ir sucediendo secuencialmente. Todavía no estoy compartiendo nada, ninguna presentación, ningún esquema. Nada más estoy platicando por el momento. Así es que los procesos pueden realizarse
en diferentes tipos de hornos. Por ejemplo, el principal, como lo vamos a ver enseguida, en la ruta tradicional, utiliza un proceso de los que llaman de operación continua. El proceso de alto horno, una vez que inicia y se logra estabilizar después de algunas horas que empieza a funcionar el aparato, y digo horas, podrán ser 24, 48, 72 horas para que se estabilice la operación. Ya una vez estabilizada, el horno va a seguir trabajando mientras no sea estrictamente necesario que pare, por alguna razón en la que se tenga que corregir alguna falla que sucedió, algún pequeño defecto, alguna forma, que más adelantito cuando entremos específicamente a estudiar el proceso alto horno, los voy a comentar. Por eso se llama de operación continua. Si es de operación continua, trabaja 3 de 24 por 7, o sea, trabaja todos los días en 3 turnos. Los encargados de la operación del horno, pues van a estar trabajando unos por la mañana, otros en turno mixto, mañana y tarde, o parte de la tarde y noche más bien, y un tercer turno por la noche. Y así se van rolando y se van relevando en cada uno de los cargos, en cada una de las funciones que tienen destinadas por diferentes categorías los operadores. Pero la clase no es de aspecto laboral, la clase es de descripción del proceso. Entonces, alto horno de operación continua. Podrá haber otros procesos, como en el caso de los de reducción directa, en donde la operación no sea continua. A esos procesos se les llama de lecho fijo si no se mueve el material mientras está expuesto a la reducción química por acción de algún agente reductor. O también se les llama de producción intermitente, por lotes, vamos a decirlo así. ¿Cuál sería un lote? Pues la capacidad de carga del horno, transcurre cierto tiempo de proceso y está listo el producto para descargarse. Y entonces está trabajando de una manera intermitente. En el caso de algunos procesos de reducción directa, esa es la forma en que trabajan. Pero estas dos son la primera etapa de varias para la fabricación de acero. Es la etapa de reducción, es decir, obtener metal primario a partir de una carga compuesta de minerales o de concentrados que contienen los óxidos de fierro. Después, el metal primario, que lleva cierta cantidad de impurezas, se va a someter, como dije hace rato, a la refinación primaria. En esa refinación primaria se va a bajar el contenido de esas impurezas hasta ciertos valores. Dependiendo de la exigencia del tipo de acero que se vaya a obtener, podrá seguir adelante en una segunda etapa de refinación, que sería la refinación secundaria. Y una vez que en esa segunda etapa se hace lo que se tenga que hacer, bajar contenido de algún elemento específicamente, disminuir la cantidad de gases que puedan quedar disueltos en el metal en estado líquido, modificar la forma o bajar el tamaño de las el número o la cantidad de inclusiones no metálicas, y entonces se manda a colar, se manda a solidificar. Se llama colar porque de una manera similar a como se hace, se vacía el horno a una olla de transferencia. Esa olla de transferencia lo va a llevar a la parte donde se va a hacer solidificar el acero. Y entonces ya estamos hablando de una ruta de producción que va por etapas sucesivas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana.
una presentación en PowerPoint que maneja estas rutas de producción de acero. Así es que me voy a la parte de presentación. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, activen su micrófono y háganla, por favor, porque estando en modo de presentación, no veo si alguien tiene levantada su mano para preguntar algo. Producción de metales ferrosos, rutas. Hay una ruta que se llama tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque digamos, desde que el desarrollo tecnológico para la producción de acero fue metiendo teoría y práctica, y se fueron modificando los procedimientos hasta llegar a la actualidad, pues ha venido trabajándose de esa manera. ¿En qué consiste? Ayer comentaba que en algunas empresas consideran como el corazón de la siderurgia el proceso de alto horno. Bueno, aquí, por una cuestión de ubicación de quien hizo el esquema, está en el centro. En este aparato llamado alto horno, déjenme poner mi cursor en modo de poder interactuar. En esto van a concurrir, por una parte, los materiales que contienen los óxidos de fierro. Aquí se habla específicamente de sinter, de pellets. No están incluyendo minerales crudos. ¿Cuál es la diferencia? Primero, sinter es un aglomerado. En las plantas metalúrgicas se generan muchos residuos. Esos residuos contienen a veces cantidades que vale la pena recuperar del metal principal. Pues podrá estar en forma de óxido, en este caso se encuentra como óxido. Hay finos de polvo de colector, de alto horno, de polvo generado en el proceso BOF. Hay cascarilla por oxidación superficial de las planchones de acero, las palanquillas de acero, mientras se les está dando forma, y que por los sistemas de enfriamiento tanto del acero como del equipo, pues se produce una cierta oxidación superficial. A eso se le llama cascarilla de laminación o le llaman caspa en algunos lugares. Entonces, hay finos de coque también que se generan, y finos de piedra caliza, de los fundentes, de los que llaman escorificantes. Así es que con el afán, por una parte, de recuperar los valores que llevan esos materiales, y por otra parte, de reutilizarlos como un medio de control de los residuos o desechos, pues se estableció la sinterización. La sinterización no es más que a voluntad de hacer cierta combinación en proporciones, en partes proporcionales de estos diferentes materiales para obtener un producto al que le llamaron sinter. Ese va a tener determinado contenido de óxidos de fierro, en este caso que estamos hablando de producción de arrabio o de producción de acero. Va a tener cierto contenido de óxidos de fierro y va a formar parte de la carga metálica. En el caso de los pellets, pues son producto de la aglomeración de partículas finas llamadas concentrado. Recuerden que la operación consiste en aglomerar los materiales que se encuentran en forma de polvos. Entonces, vienen a formar parte de la carga. Y cuando los minerales no contienen un alto grado de impurezas, que son de buena ley, pues también se carga una parte de esos minerales en trozos de un tamaño específico, a veces sometidos a una operación de lavado si llevan mucha arcilla pegada. Entonces, entre sinter, pellet y mineral en trozos se constituye la carga metálica del horno.
Por este lado se habla de coque. El coque, pues ya sabemos que es algo que se obtiene de la coquesación. Se cargan por la parte superior, en el interior del horno van a venir bajando y a una determinada altura en la parte baja del horno se puede inyectar aire caliente enriquecido con oxígeno puro y además se pueden inyectar algunos combustibles auxiliares. Puede ser gas natural, puede ser algún tipo de combustible líquido. Aquí dice aceite, bueno, puede ser combustóleo, o se pueden inyectar finos de carbón. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a reducir químicamente hablando los óxidos del que constituyen la carga metálica y se va a obtener un metal en estado líquido, se va a reducir y a fundir en el interior del horno y se obtiene un metal primario al que le llaman metal caliente o radio líquido. Este es lo que alimenta el convertidor al oxígeno para llevar a cabo su refinación. Y el producto del convertidor, pues ya es acero crudo o acero líquido. Esta es la ruta tradicional. ¿Se entiende? ¿Me expliqué bien? Sí, profe. De manera periódica, en algunas partes, dependiendo de la capacidad del alto horno, la capacidad de producción, media hora, 40 minutos, una hora, hora y media, están extrayendo metal caliente que se va a mandar al convertidor. Este aparato, como dije hace ratito, tiene operación continua. Este convertidor va a trabajar por lotes, es decir, con operación intermitente. Recibe una carga de metal caliente, se hace el proceso de refinación, descarga su producto y está listo para recibir una nueva carga. Y así van a estar trabajando. Bien, la otra ruta es la ruta de reducción directa y horno de arco eléctrico. Los pellets o el mineral en trozos puede cargarse a un horno de cuba, en donde en este horno de cuba la carga va a permanecer estática. También podría cargarse en un horno rotatorio o, dependiendo del tamaño de partículas, se podría cargar en un reactor que se le llama de lecho fluidizado. Es decir, el gas que se utiliza, y que dice aquí gas natural, se utiliza para reformar ese gas natural y obtener un agente reductor gaseoso. El gas reductor combina con los polvos y forman un mismo flujo que tiene movimiento. De esa manera están en contacto íntimo las partículas finas que contienen los óxidos de fierro con el gas reductor que contiene monóxido de carbono o hidrógeno, o una mezcla de los dos. Y de esta forma se lleva a cabo la reducción química. En el caso del horno rotatorio se carga carbón mineral con pellets o mineral en trozo. Así como está dibujadito aquí con cierta inclinación, el horno está girando a bajas revoluciones por minuto, se está por un costado metiendo un combustible que al quemarse va a calentar la carga. El carbón mineral contiene carbono. El carbono entra en contacto con los óxidos que contiene la carga metálica, se lleva a cabo la reducción química y se genera monóxido de carbono. El monóxido de carbono también es un agente reductor, contribuye a una reducción más rápida porque tiene mejor movilidad que el carbón sólido.
y de esa manera se lleva a cabo la reducción. Y en este caso permanece estática la carga. Este gas natural o aceite, algún energético líquido, se va a reformar para obtener un agente reductor gaseoso que se va a hacer pasar a través de la carga y llevar a cabo la reducción. En los tres casos lo que se obtiene se conoce con el nombre de hierro de reducción directa. Este acrónimo es de las palabras en inglés, Direct Reduction Iron, por eso es DRI. Si hablamos nosotros en español, sería HRD, hierro de reducción directa, en lugar de este acrónimo en inglés. Y se va a utilizar como materia prima o como carga metálica de un horno eléctrico de arco, que combinado con chatarra de acero van a fundirse, se va a refinar y de aquí se obtiene acero. Entonces la ruta puede ser una combinación de alguno de estos procesos, proporcionando el hierro reducido más chatarra, o la otra sería de patios de chatarra, en donde se tiene clasificada, a veces triturada a un tamaño determinado y separada por un separador magnético para clasificarla y cargarla directamente a un horno de arco eléctrico. Se lleva a cabo la fusión de la chatarra, se hace la refinación una vez que está completamente fundida la carga metálica y el producto es acero. Y de esta manera, pues ya estamos hablando de la ruta de reducción directa, horno de arco eléctrico. Le llaman también mini acería, porque la necesidad de espacio y las dimensiones de los equipos están más reducidas que en el caso de la ruta tradicional. Acá se requieren muchos procesos alternativos para llevar al alto horno y luego del alto horno al convertidor del oxígeno. Y acá el espacio es requerido en área superficial, es menor, y también los equipos o los procesos, digámoslo así, alternativos o no alternativos, sino complementarios, más bien dicho, pues requieren un espacio menor. Ahí hay otro proceso. Comento lo siguiente. A diferencia del proceso de alto horno, en estos procesos de reducción directa, la mayoría de ellos, el producto es sólido. No se llega a temperatura de fusión. En el caso del alto horno, la ruta tradicional, el producto sí es metal en estado líquido. Pero hace poco tiempo, 25, 30 años tal vez, por ahí, 35, que surgió un proceso al que llamaron COREX. También es un proceso de los denominados de reducción directa, pero consta de dos unidades. La primera unidad es para llevar a cabo la reducción. Aquí se hace, como dice, una etapa previa, pre-reducción. Y en el interior del otro aparato se lleva a cabo el resto de la reducción y la fusión. Y propiamente este es el COREX. Así es que de aquí se obtiene también metal en estado líquido o metal caliente, que va a ser la carga del convertidor al oxígeno. Comento, porque si algunos están preguntando, bueno, aquí también dice que se carga chatarra. Scrap es un término en inglés para denominar a la chatarra de acero o a la chatarra metálica en general, de cualquier otro metal, aunque no sea propiamente ferroso. Sí, esta carga de chatarra es para tener control de la temperatura, porque las reacciones que suceden por oxidación en el convertidor son reacciones exotérmicas
y elevan mucho la temperatura durante el proceso. Entonces, para tener un control de esa temperatura que no se eleve demasiado, se carga, aparte del metal caliente que es el principal, se va a cargar una cierta cantidad de chatarra. Y el oxígeno, que es el que proporciona propiamente la refinación química. Este sería otro proceso, pero pues también cae dentro de los procesos de reducción directa. En este esquema se pone aparte por esa consideración de que, así como este, creo que hay 2 o 3 más. Cuando entremos a la parte de reducción directa, los revisamos, que también llevan a cabo la reducción y fusión del metal. Y el producto es metal caliente. Así es que si se quisieran juntar en un solo esquema, tendríamos esto. El primero que revisamos, ¿sí? Los de reducción directa y la obtención de acero. Y aquí están los 3 esquemitas. La ruta tradicional, la ruta de reducción directa con algunos ejemplos, donde se obtiene como producto un material sólido, y una de las rutas de reducción directa en donde no solamente se hace la reducción, sino también la fusión de la carga. Sí. Esa es la intención de esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Profe, sí tengo una pregunta. Sí. A ver, adelante. ¿La chatarra de acero o chatarra metálica no afecta la pureza de nuestro resultado final? Puede afectarla si tiene, le llaman elementos residuales, algunos elementos que cueste trabajo eliminarlos en este procedimiento, en este proceso. Sí, se tiene que hacer una clasificación, una selección y tener datos de la composición química. Uno de esos elementos puede ser cobre. Si la chatarra va contaminada con cobre o con algún otro elemento de difícil eliminación, con arsénico, por ejemplo, con antimonio, entonces sí afecta en la composición química. ¿Qué se tiene que hacer? Pues cargarla con medida para que la cantidad de esos elementos que no se van a poder eliminar aquí por oxidación, pues quede en cantidades muy pequeñas que no afecten las propiedades del metal. Sí puede afectarla, pero si es una chatarra de buena calidad en cuanto a composición química, es una chatarra clasificada, pues entonces durante la refinación aquí, pues la chatarra también se va a fundir. Entonces ya una vez que se tiene todo esto completamente fundido y que se lleva a cabo la refinación, pues los elementos químicos de la chatarra van a tener el mismo comportamiento que los elementos del metal caliente, ya sea de alto horno o del proceso Corex. ¿Sí, Santiago? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Vean las rutas más empleadas en este esquema. La tradicional y la de horno de arco eléctrico. ¿Sí? Aquí voy a ir siguiendo las líneas del esquema a manera de diagrama de flujo. Mineral de hierro más finos de carbón más coque más piedra caliza van a hacer la carga del alto horno. Se lleva a cabo la operación en el alto horno y se obtiene
Hierro fundido, como podemos traducir literalmente aquí, también se va a producir escoria. Ya platicamos en el curso pasado de que cuando tenemos un proceso en donde hay fusión, se generan dos líquidos diferentes. Uno que es metal y el otro que es escoria. Y la escoria es un líquido que lleva las impurezas. El metal se va a mandar al proceso de refinación y de ahí vendría, si es necesario, como dije hace ratito, a una refinación secundaria. A esta la podemos llamar que es refinación primaria, tanto en el horno básico el oxígeno, y esta es refinación secundaria. El producto de la refinación secundaria se va a mandar a colada continua y ahí se van a obtener estos productos, planchones o planchones delgados, planchones gruesos o delgados. Y se van a obtener barras de sección cuadrada de dimensiones también diferentes. Estas les dan el nombre en español como tochos y a estas les llaman palanquillas. Estos son para producir placa y lámina y son para producir perfiles largos, varilla, alambrón. En el caso de los tochos, perfiles estructurales en forma de vigas, en forma de U, en forma de T, rieles de ferrocarril. ¿Sí? Por este lado está la ruta vía reducción directa horno de arco eléctrico. Aquí está el esquema de un proceso de reducción directa. El producto se lleva a un horno de arco. En el horno de arco se funde, se refina en una primera etapa y se manda a refinación secundaria. Y en refinación secundaria se obtiene el acero como se va a mandar hacia colada continua, dentro de especificación. Aprovecho el esquema de las rutas más empleadas para comentar lo siguiente. Horno de arco eléctrico o convertidoras al oxígeno hacen la refinación primaria del acero. Un horno olla como el que está aquí esquematizado hace una refinación secundaria. Y recientemente, en muchas partes del mundo, se habla de una tercera refinación, una refinación en el distribuidor de la colada continua. Y a esa le llaman refinación terciaria, porque todavía aquí es posible que haya, que se eche a perder, vamos a decirlo así, que se eche a perder el trabajo de las dos etapas previas de refinación, si no se tiene cuidado en la colada continua. Entonces hablan de una metalurgia de distribuidor o metalurgia terciaria. ¿Sí? No en todas partes del mundo hay la posibilidad de que tengan ese cuidado y lleven a cabo esa metalurgia terciaria, pero quiero comentarlo desde ahorita. Más adelante podemos volver a entrar en ese aspecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que es todo. Diagrama de flujo. Aquí hay otro diagramita de flujo en donde podemos apreciar esquemáticamente un poquito más de productos terminados. Nosotros vamos a llegar en el estudio del curso hasta, como dije, la solidificación. ¿Sí? Ya esto forma parte de darle forma para que se obtenga el producto tal y como el cliente lo va a recibir. Y todavía esto no es el producto final muchas veces. Todavía quien compra a la acería estos productos los va a someter a otro procesamiento para
que finalmente si nosotros vamos a la ferretera de la esquina, podamos comprar ángulo, varilla corrugada, láminas de acero, clavos, alambre de púas, malla, en fin, diferentes cosas, diferentes artículos. Esta es la última. Aquí hay algunas cosas interesantes en este diagrama. Vean, la ruta tradicional enlazaría si la cantidad de metal caliente que se produce aquí es muy grande y el ritmo de operación de los convertidores no alcanza a ir trabajando al parejo, se tiene un recipiente de grandes emisiones que le llaman mezclador. Este mezclador tiene doble función: almacenar metal caliente mientras el ritmo de producción de los convertidores es adecuado. ¿En qué momento se perdió? No sé. ¿Sí? Y la otra, si por alguna razón se salió un poco de especificación el metal que se está mandando al convertidor, pues se almacena aquí para que en la siguiente recepción de metal, si ya viene dentro de especificación, se pueda mezclar y por dilución se modifique aquel elemento que está fuera de especificación. Por eso se le llama un mezclador. Algunas acerías cuentan con ese mezclador, con ese doble propósito. Bien, jóvenes, ¿preguntas? ¿No tienen preguntas? Profe, Sí, adelante. ¿cree que pueda repetir otra vez qué era lo del Sinter? Es que como que nada de completo. Pues es un producto que se obtiene por voluntad mezclando diferentes materiales de reuso. Pueden ser polvos generados en alguno de los procesos, polvo que se genera en el alto horno, polvo que se genera en los convertidores al oxígeno. Eso constituye una parte de carga metálica. Puede haber también cascarilla de laminación, que está formada principalmente por óxidos de fierro, y para facilitar la aglomeración, información de eso, se agregan también finos o de coque o de carbón mineral, que están disponibles en las empresas metalúrgicas y en este caso en la siderurgia, y finos también de fundentes. Se hace una mezcla convenientemente y se lleva a aglomeración. Eso es. Y Sinter porque pues no es un producto natural, es un producto elaborado por combinación de varios materiales. Es como un material sintético, vamos a decirlo así. Ok, profe, gracias. Y no hay por qué. ¿Alguien más?
Parece que no. Bien, pues, si no hay preguntas, dejo de compartir esta presentación esquemática. Y nos vemos mañana. Queden pendientes, son 8:43. Se había dicho que más o menos 8:45. Si ahorita se quedan al pendiente de la plataforma, a las 8:50 les va a aparecer disponible el examen. Recuerden, son 5 minutos, 1 minuto de tolerancia para que cierre la plataforma. No les pueda permitir después de ese tiempo que compartan su examen, que lo suban a la plataforma. Voy a dejar a detener la grabación y a salir. Nos vemos mañana, jóvenes. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos.